Buen día, mi nombre es Manuela Rigueiro y junto a Malena González Capazo vamos a realizar un análisis de las transformaciones que provocaron los años de la dictadura de 1976 en la estructura económica nacional argentina. Para comenzar, es necesario entender el panorama interno y externo que favoreció el golpe de Estado y las políticas económicas hasta el momento. La economía argentina venía desde la década de 1930 sosteniendo un sistema de industrialización por sustitución de importaciones, manteniendo altos aranceles en general y aún más para las importaciones de productos industriales. Este tipo de economía cerrada favorecía la producción nacional con ayuda del Estado. Durante los últimos años del gobierno peronista, con Isabel Perón al mando, se produjo un choque económico en el país a raíz de una devaluación lanzada por el ministro de Economía, llamada Rodrigazo. La misma se basó en un ajuste que duplicó los precios y trajo como consecuencia una disminución del poder de compra de los argentinos, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y una inflación del 400%, provocando una gran crisis en el gobierno mencionado. Además, su relación con Washington no era la mejor, y al solicitar un stand-by al Fondo Monetario Internacional se lo negaron. Por otra parte, los empresarios más grandes del país, agrupados en la central, ya comenzaban a especular con el golpe de Estado. Entre ellos se encontraba Martínez de Oz. En lo que respecta al contexto mundial se destacan dos aspectos importantes. Por un lado, la crisis económica de los años 70 en Estados Unidos. Producto de una devaluación del dólar, se dio un gran shock económico, al que se agregó luego el aumento de los precios del petróleo por la presión de la OPEP, que al bajar el dólar veía cómo decaían sus ingresos. Por otro lado, en Europa se estaba creando un mercado de eurodólares a raíz de la ayuda de las inversiones norteamericanas y del Plan Marshall, entre otras razones. Debido a la crisis de rentabilidad en los países centrales, se estaban buscando nuevos horizontes para invertir, obteniendo mayores rentabilidades. La situación estaba cada vez más seria desde el punto de vista económico, no solo por la cuestión interna, sino también por la que se daba a nivel global. Estaba cambiando todo el escenario, y había una crisis internacional. Como consecuencia de lo mencionado, finalmente, el 24 de marzo de 1976, se instauró un golpe de Estado comandado por el jefe del ejército, Jorge Rafael Videla, acompañado de un régimen represivo que operaba en base al terror. Dentro del cuerpo de gobierno de facto, Martínez de Oz ocupaba el rol de ministro de Economía. Él consideraba que debía reformarse radicalmente la matriz económica nacional, centrándose en tres aspectos principales: potenciar las exportaciones del agro que habían sido relegadas por el modelo anterior, reducir la inflación y abrir la economía a las competencias externas. Para alcanzar estos objetivos, el ministro tuvo dos periodos económicos con distintos enfoques: uno ortodoxo del 1976 al 1977 y otro monetario del 1978 al 1981. Durante la primera fase se quitaron las retenciones a las exportaciones agropecuarias, se eliminaron los controles de precios, se actualizaron los impuestos y se bajaron los sueldos un 40%. De esa manera, y proporcionando al principio de una apertura económica, se redujo la tarifa arancelaria del 94 al 53%. Además, a mediados de 1977, se puso en marcha una reforma que entregó el manejo del mercado financiero al sector privado. La producción agraria permitió una expansión del PBI que venía en decremento. La economía aún seguía bastante cerrada, lo que permitía a muchas empresas luchar contra la tasa de interés alta, subiendo los precios y aprovechando que no había demasiada competencia. Luego, en la segunda fase, se tomó el enfoque monetario de la balanza de pagos. Como se mencionó anteriormente en las condiciones externas que favorecieron el golpe de Estado, había una tendencia de colocar capitales para obtener mayor rentabilidad en países periféricos, entre los que se encontraba Argentina. Ante esta situación, y beneficiado por el otorgamiento del stand-by que había sido negado a Isabel Perón, se crea un aparato productivo que Martínez de Oz asentó con la Ley de Entidades Financieras y luego con la tablita cambiaria. Esta última proponía integrar la inflación externa con la interna por medio de la captura económica y devaluaciones pautadas en el tiempo. Las devaluaciones programadas de la tablita quedaron atrasadas rápidamente, el peso se sobrevaluó y el tipo de cambio alcanzó un nivel mínimo en años. Esto fue aprovechado por las grandes empresas locales y extranjeras para tomar deuda fuera, a una tasa de interés muy baja, colocar el dinero en un corto o medio plazo en Argentina, donde la tasa era alta, y luego girar el dinero fuera del país. Este periodo fue el inicio de la llamada bicicleta financiera o plata dulce. La tasa de interés alta, sumada a la inflación y a la apertura comercial y financiera, fue una combinación letal que dejó grandes consecuencias, entre ellas la decadencia de la industria nacional y el endeudamiento externo, las cuales serán profundizadas por nuestros compañeros. A continuación, se presenta un fragmento de una conferencia del ministro de Economía donde resume sus políticas económicas. Sabemos que
la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Una de las dificultades que se le presentaron a Martínez de Hoz fue la relación con la potencia mundial Estados Unidos. Por un lado, existía un conflicto producto de la competencia económica dada entre ambos países y las políticas proteccionistas para productos agrarios argentinos por parte de los norteamericanos que los volvía un mercado imposible. Por otro lado, el gobierno desde ese entonces tenía como uno de sus ejes principales los derechos humanos, y en todo el mundo se conocía la situación de los desaparecidos por la dictadura. Dada que la relación con Estados Unidos era crítica, apareció un nuevo socio económico, la Unión Soviética. Si bien la dictadura argentina era anticomunista, la Unión Soviética se transformó en el principal mercado cerealero para Argentina, ya que Europa y Estados Unidos habían cerrado sus puertas a los cereales nacionales. De esa manera se comenzó a forjar una relación comercial muy fuerte y recíproca que daba lugar a inversiones y ayudas extranjeras. En 1981, la Argentina enfrentó una crisis muy fuerte económica y financiera como consecuencia de que la Reserva Federal aumentó las tasas de interés en busca de un retorno de los capitales estadounidenses, lo que provocó un gran encarecimiento de la deuda de los países latinoamericanos. En consecuencia, el conflicto estalló en nuestro país y Martínez de Hoz tuvo que renunciar. En marzo de 1981 asumió Roberto Viola de presidente y junto a él Lorenzo Sigot como ministro de Economía. Este último pronunció la famosa e histórica frase «El que apuesta al dólar pierde». Unos días después tomó su primera medida económica provocando una devaluación del peso en un 30%. Esta icónica frase pasó a la historia argentina como un ejemplo de la poca confiabilidad de las declaraciones de los gobernantes. Además, dejó sin efecto la tablita cambiaria y se desdobló el tipo de cambio en un dólar financiero y uno comercial. A finales de ese año, Viola y Sigot fueron corridos por el general Leopoldo Galtieri y Roberto Alemann como ministro de Economía. La medida más importante en ese periodo tenía que ver con la socialización de las deudas privadas de las empresas. Ante las devaluaciones de la moneda hecha por el ministro anterior, el peso de la deuda externa que habían tomado las empresas grandes había aumentado de forma considerable. Desde ese momento en adelante, la deuda sería el principal problema para el desarrollo argentino. Luego de la Guerra de Malvinas, la Junta Militar se vio obligada a ceder el poder y convocar elecciones. Así llegó el gobierno radical de Alfonsín en 1983, heredando un contexto económico devastado y finalizando uno de los periodos más oscuros de la historia argentina.